Capítulo 16. El desafío rechazado. Alice Nakiri y Ryokuro Kiba también se alojaron en el Totsuki Resort. Esto podría considerarse una adaptación anticipada, ya que el posterior entrenamiento de Stagiaire también se llevaría a cabo aquí. Durante este tiempo, Yuki también vio el equipo de gastronomía molecular que Alice Nakiri había traído. La historia original realmente no exageraba en absoluto. Al observar el equipo de gastronomía molecular, que parecía una pared móvil, Yuki se quedó sin palabras. La gastronomía molecular era algo diferente a la cocina tradicional. Si bien algunas técnicas de gastronomía molecular existían dentro de la cocina tradicional, las diversas técnicas y conceptos de la gastronomía molecular recién habían sido resumidos y separados por completo en las últimas décadas. Esto se consideraba un concepto culinario completamente nuevo. Sin embargo, comparado con la cocina tradicional, era como la diferencia entre una plantura y un árbol imponente. Aunque cada vez más chefs en el mundo culinario internacional se involucraban con la gastronomía molecular, el sistema en sí era aún demasiado joven y no podía sacudir los cimientos del sistema culinario tradicional. Alice Nakiri fue el mejor ejemplo. Había alcanzado muchos logros destacados en Nakiri International. A los 9 años, dominó los concursos internacionales de gastronomía molecular celebrados en varios países. A los 10, ya contaba con 45 patentes, además de otros logros. Lógicamente hablando, este currículum ya era impresionante. Pero tras regresar a Totsuki con semejantes logros, y ni hablar de haber llegado a la élite 10, Alice ni siquiera podía ser considerada la número 1 entre quienes estaban por debajo de la élite 10. Solo entre los estudiantes de primer año en la historia original, Soma Yukihira, Ryokuro Kiba y Akira Ayama eran más destacados que ella. Aunque los logros de Alice Nakiri eran impresionantes en teoría, estaban muy inflados. Yuki también planeaba aprender un poco sobre la gastronomía molecular de Alice. No es que estuviera particularmente interesado en la gastronomía molecular en sí, sino más bien en algunas de las técnicas de cocina que la componen. Si bien muchos platos moleculares exquisitos requerían equipos especiales, aún así había muchas técnicas que valía la pena aprender. Yuki no era del tipo que trabajaba de forma aislada. Estaba muy dispuesto a recibir información externa y aprender estas técnicas. Con honor de comida como truco, Yuki aprendería estas técnicas a la velocidad del rayo. Podría decirse que ahora era un truco andante. Yuki, ¿también te interesa la gastronomía molecular? Al ver a Yuki mirando sus equipos de cocina con gran interés y de vez en cuando preguntándole sobre algún conocimiento de gastronomía molecular, Alice Nakiri quedó bastante sorprendida. Después de todo, muchos chefs tradicionales consideraban que este nuevo campo de la gastronomía molecular era poco ortodoxo. Habiendo estudiado gastronomía molecular durante tantos años, se encontró con muchos chefs tradicionales que la menospreciaban. Ella misma sabía muy bien que la gastronomía molecular hoy en día no podía compararse con la cocina tradicional y que sus logros estaban muy inflados. Pero, en su opinión, el futuro de la gastronomía molecular era muy prometedor. Apenas habían pasado unas décadas desde que el concepto se propuso plenamente. Comparar la gastronomía molecular con la cocina tradicional era, sin duda, un poco injusto. Era como pedirle a un bebé que luchara contra un rey de soldados de las fuerzas especiales. A menos que el bebé fuera kryptoniano, el resultado del combate no tendría suspenso. Yuki era una de las pocas personas interesadas en la gastronomía molecular, lo que hizo que Alice Nakiri se sintiera como si hubiera encontrado un espíritu afín. Un poco interesado. La gastronomía molecular se separó del sistema culinario tradicional y posteriormente se convirtió en un campo independiente. Contiene muchas técnicas que se pueden utilizar en la cocina, dijo Yuki. Hablamos de eso luego. Te llamas Yuki, ¿verdad? Juguemos un partido. Justo cuando Alice Nakiri estaba a punto de hablar, Ryokuro Kiba se acercó, con su pañuelo con estampado de llamas ya envuelto en la frente. Quería competir con Yuki. Aunque ya había presenciado las habilidades culinarias de Yuki y sabía que no era rival para él, competir contra semejante maestro sería beneficioso para su crecimiento. En la historia original, después de conocer a Akira Ayama y Soma Yukihira, pasaban el rato casi todos los días, aprendiendo uno del otro y compitiendo, mejorando rápidamente sus habilidades culinarias a través de este método. Me niego.
Sin embargo, en cuanto Ryokuro Kiba escuchó sus palabras, Yuki se negó rotundamente. Había leído la historia original y, naturalmente, sabía lo que Ryokuro Kiba tramaba. Pero no se quedaba sentado sin hacer nada. ¿Por qué perder el tiempo compitiendo con Ryokuro Kiba? No ganaría nada compitiendo con él, así que no había necesidad de perder el tiempo. No era como Soma Yukihira y esos tipos. Tenía sus propios métodos de mejora. Aunque un oponente adecuado también podía acelerar su progreso, ese oponente adecuado claramente no era Ryokuro Kiba. Estas palabras dejaron atónito a Ryokuro Kiba. Aunque quería competir con Yuki, si la otra parte no estaba de acuerdo, no podía hacer nada. ¿Por qué te niegas?, preguntó Ryokuro Kiba con expresión feroz. ¿Por qué estás de acuerdo? Tienes que darme una razón, replicó Yuki, sin mimarlo en absoluto. La personalidad de Ryokuro Kiba podía tener cierto atractivo en el manga y el anime, pero en realidad, era un psicópata de pura cepa. Ryokun, si Yuki no está de acuerdo, olvídalo. Intervino Alice Nakiri, intentando persuadirlo. Aunque sabía que quizá no lograría convencerlo del todo, con la negativa de Yuki, Ryokuro Kiba no tenía otra opción. La pregunta de Yuki, junto con la persuasión de Alice Nakiri, desinfló al algo entusiasmado Ryokuro Kiba. Realmente no encontraba una razón válida. Y no podía recurrir a amenazas físicas, sobre todo aquí en el Totsuki Resort. Sin poder hacer nada, Ryokuro Kiba, hirviendo de frustración, solo pudo quitarse el pañuelo. Después de quitarse el pañuelo, Ryokuro Kiba parecía un pez varado, completamente apático, pero la falta de voluntad en sus ojos era casi desbordante. Yuki, siento mucho que Ryokun tenga esa personalidad. Se pone un poco agresivo cuando usa su pañuelo. Se disculpó Alice Nakiri. Aunque no fue ella quien ofendió a Yuki, Ryokuro Kiba era, después de todo, su asistente. No poder controlarlo también era su problema. No hace falta que te disculpes, no he perdido nada. Pero debería tener más cuidado. Si se topa con alguien irascible, su actitud agresiva podría costarle una paliza, dijo Yuki. Esto no era una broma. Aunque la sociedad ahora se regía por la ley, la gente seguía siendo diferente. Si Ryo se encontrara con alguien con mal carácter y fuerte capacidad de lucha, su actitud agresiva podría muy bien conducir a una confrontación física. Capítulo 17. Las suposiciones de Alice Nakiri, un botín inesperado. Yuki no intentó ocultarle sus palabras a Ryokuro Kiba, y Ryo, naturalmente, las escuchó. Sin embargo, no las tomó en serio. Él mismo sabía muy bien que su actitud era molesta. Incluso había estado en situaciones como la que Yuki describió antes. Cuando eso pasaba, o él golpeaba a la otra persona, o ellos lo golpeaban a él. De cualquier manera, no era para tanto. Después de todo, Ryokuro Kiba creía en la ley de la jungla. Si no era rival para alguien, ser derrotado era su culpa. Alice Nakiri también lo sabía muy bien. Sin embargo, como Ryo era su asistente, la mayoría de la gente no se atrevería a tocarlo. Señora, si no hay nada más que hacer, regresaré y descansaré. Al ver que Yuki no tenía intención de competir, Ryokuro Kiba decidió irse. Tras marcharse, Yuki le preguntó a Alice Nakiri sobre algunas técnicas de gastronomía molecular. Su plan era aprender primero estas técnicas y luego ver si podía incorporarlas a su propia cocina. En cuanto a Alice Nakiri, con alguien dispuesto a preguntarle sobre estas cosas, naturalmente no dudó en compartir estas técnicas con Yuki. No había olvidado las palabras anteriores de su padre sobre construir una buena relación con Yuki. Por cierto, ¿puedo echarle un vistazo a esos 7 cuchillos que usaste antes? Tras hablar de gastronomía molecular, Alice Nakiri también preguntó por los cuchillos de 7 estrellas. Había sentido mucha envidia al ver a Yuki usándolos antes. Claro que sí. Pero ten cuidado al manipularlos. Los cuchillos de 7 estrellas son más pesados y afilados que los cuchillos normales. Naturalmente, Yuki no se negó. Alice Nakiri le había enseñado muchísimas técnicas. Con solo mirar los cuchillos de 7 estrellas no era gran cosa. No era como si fuera a robarle su juego de cuchillos. Al ver a Yuki sacar los cuchillos de 7 estrellas, los ojos de Alice Nakiri se iluminaron mientras se inclinaba más cerca. De lejos no me di cuenta, pero de cerca, estos cuchillos se ven absolutamente perfectos. Aunque hay muchos cuchillos con un diseño perfecto en el mercado, estos no son realmente adecuados para cocinar.
Alice Nakiri no pudo evitar elogiar los 7 cuchillos al contemplarlos. Aunque los cuchillos de 7 estrellas no tenían diseños ornamentados, el color de las hojas y su forma perfecta hacían imposible apartar la mirada a primera vista. Además de haber visto a Yuuki usar este juego antes, Alice Nakiri sabía perfectamente que estos cuchillos no solo tenían una apariencia impecable, sino que también eran muy prácticos. Eran, sin duda, la herramienta soñada por cualquier chef. Gracias a la advertencia de Yuuki, Alice Nakiri tuvo mucho cuidado al manipularlos. Sin embargo, le parecía que los cuchillos de 7 estrellas eran más pesados que los cuchillos normales. Si bien este peso extra no los hacía inutilizables, sí dificultaría mucho su dominio. Incluso cortando una tabla de madera, apenas siento resistencia. Si esto cortara a alguien accidentalmente. Al observar cómo el cuchillo se hundía en la tabla de cortar de madera maciza sin casi ningún esfuerzo de su parte, la mirada de Alice Nakiri hacia los cuchillos de 7 estrellas cambió. Si estos cuchillos cortan madera con tanta facilidad, cortar un cuerpo humano sería como cortar tofu. Ese pollo asado de antes fue el mejor ejemplo. Pensando en esto, Alice Nakiri ya no se atrevió a experimentar con los cuchillos de 7 estrellas. Su peso anormal, sumado a su filo descomunal, implicaba que su uso también requería una gran fortaleza mental. En ese momento, Alice Nakiri admiró aún más a Yuuki. Sabía que su habilidad especial había despertado hacía apenas unos días. Para usar este juego de cuchillos de 7 estrellas tan hábilmente como Yuuki lo había hecho durante su cocina anterior, incluso con la ayuda de una habilidad especial, sería imposible alcanzar ese nivel en tan poco tiempo. Entonces, ella ya había imaginado escenas de Yuuki entrenando duro durante años, tratando de dominar este conjunto de cuchillos de 7 estrellas. Honestamente, el hecho de que Yuuki no pareciera tener cicatrices o cortes en él le pareció una suerte increíblemente buena. Si Yuuki supiera lo que Alice Nakiri imaginaba, le habría parecido divertido. En realidad, no era culpa de Alice evocar esas imágenes. Básicamente, nadie podría imaginar que Yuuki había obtenido este juego de cuchillos hacía poco tiempo. Tal como pensaba Alice Nakiri, dominar los cuchillos de 7 estrellas no era tarea fácil. Incluso con la ayuda de un gran sentido del tacto, llevaría bastante tiempo. La razón por la que Yuuki pudo alcanzar ese nivel en tan solo unos días fue gracias a Food Honor. Honor de comida era una habilidad increíblemente dominante. Si bien su límite superior no superaba al de toque evolutivo, por ahora, su toque evolutivo no podía compararse con honor de comida. Por eso dije que debían tener cuidado al usar los cuchillos de 7 estrellas. De lo contrario, si se lastiman a sí mismos o a otros, las consecuencias serán muy graves. Yuuki asintió. Con esa agudeza, sería normal que alguien perdiera algunas partes del cuerpo. Yuuki, deberías devolverlos. Estos cuchillos no son para uso de la gente común. Alice Nakiri no volvió a probar los cuchillos de 7 estrellas. También tenía miedo de perder algunas partes de sí misma. Tras charlar un rato, Yuuki se fue. Después de todo, Alice Nakiri y su acompañante estaban cansados del viaje, y él también tenía sus cosas que hacer, así que se separaron. Tras regresar a su habitación, Yuuki empezó a pescar. Así es, aún no había usado su cebo pequeño del día. Aunque no le había dado ningún resultado desde que atrapó los cuchillos de 7 estrellas, no podía simplemente no usarlo. Este pequeño cebo tampoco podía usarse para sintetizar un cebo grande, por lo que Yuuki decidió usarlo. Esto es. Por fin capté algo bueno. Yuuki miró lo que había pescado del espacio de pesca con agradable sorpresa. Con el Smash Bite, aparte de capturar los 7 Star Knives la primera vez, las otras capturas habían sido muy ordinarias, como una espátula común o una libra de arroz normal. Yuuki sintió que su suerte se había agotado por completo. No esperaba atrapar algo bueno en ese momento. Esta vez, lo que Yuuki sacó fue un trozo de carne de 10 kilogramos de carne de cenicienta de pelo blanco. Podría parecer un simple trozo de carne de 10 kilos, pero no era una vaca cualquiera. Este tipo de vaca se llamaba carne cenicienta de pelo blanco, un ingrediente del mundo de Toriko. Aunque su nivel de captura era menor a 1, eso fue en el mundo de Toriko, un mundo repleto de ingredientes gourmet. En el mundo de Food Wars, la carne de cenicienta de pelo blanco sería absolutamente un ingrediente de primer nivel, sin lugar a dudas. Así que, capturar un objeto tan bueno esta vez fue, sin duda, una agradable sorpresa.
Capítulo 18. Carne que hizo babear a todos. Carne de cenicienta de pelo blanco, nivel de captura por debajo de 1. En el mundo de Torrico, provenía principalmente de grandes granjas de cría. Aunque existían silvestres, no había mucha diferencia. De hecho, los criados en granjas solían tener mejor sabor. Estas vacas tenían una longitud corporal promedio de unos 3,5 metros, medían 1,8 metros de altura y, por lo general, pesaban alrededor de 2,5 toneladas. El trozo de carne que Yuuki consiguió era panceta de cerdo, bueno, panceta de res. En cuanto a la carne de res, el corte de panceta no solía considerarse el mejor, pero la carne de cenicienta de pelo blanco era completamente diferente. La porción del vientre de la carne de cenicienta de pelo blanco era rica en colágeno, no solo con una textura excelente sino que también tenía efectos embellecedores. Se rumoreaba que quienes comían esta carne tendrían una piel tan hermosa como la de cenicienta, lo que la hizo muy popular entre las mujeres. A Yuuki no le importó. Comparado con los supuestos efectos de belleza, le interesaba más lo deliciosa que era la carne. Aunque estaba bastante tentado, Yuuki no lo sacó de inmediato para cocinarlo. Después de todo, seguía siendo el Totsuki Resort. La cenicienta de pelo blanco no existía en este mundo. Para mayor seguridad, Yuuki decidió salir. Había bastantes mercados alrededor del Totsuki Resort, así que planeó dar un paseo. Así, aunque vieran la carne, podría excusarse diciendo que la había comprado afuera. Era una exageración. Yuuki consideró que se trataba de carne del mundo de Torrico. Aunque nunca había probado carne de Torrico, su aroma intenso podría atraer a otros. Yuuki no pudo sellar completamente el aroma, por lo que utilizó este método. De todos modos, nadie sabría que esta carne apareció de la nada. Cuando llegara el momento, podría echarle la culpa a alguien, dejando que cualquier curioso sobre la carne se apoderara de los mercados. Una vez que regresara a Totsuki y estuviera en el dormitorio Estrella Polar, comer tales ingredientes no sería un problema. La ubicación del dormitorio Estrella Polar en Totsuki era bastante remota. Tras pasear un rato afuera, Yuuki cortó unos 2 kilos de carne de la pieza que tenía en su espacio, la llevó al Totsuki Resort y se dirigió directamente a la cocina. Estaba deseando probar la exquisitez de aquella carne. Con 2 kilos de carne, Yuuki no planeaba usar un solo método de cocción. Sacó sus cuchillos de 7 estrellas y cortó la carne. Parte de ella estaba cortada en trozos, destinados a estofar. Esta era la parte del vientre, por lo que realmente era muy adecuada para estofar. Otra parte fue cortada. Yuuki planeó intentar hacer ese plato de cerdo doblemente cocido del mundo de Koukin Master Boy. Ese plato fue preparado por Mao cuando se enfrentó a Alkan. En ese momento, Mao utilizó la técnica secreta de control de fuego del restaurante Spring, el arte divino del control del fuego. Las técnicas secretas en el mundo de Koukin Master Boy no eran exclusivas de la Dark Koukin Society, otras familias y facciones también las tenían. La técnica secreta del restaurante Primavera era el arte divino del control del fuego. Aunque no podía compararse con el infierno de Alkan, la ventaja de una técnica secreta era que podía transmitirse de generación en generación, mientras que el infierno de Alkan podía no serlo. Ese talento no necesariamente sería heredado por sus descendientes. Yuuki no conocía el arte divino del control del fuego, pero tenía a Infierno. Todo lo que el arte divino del control del fuego podía hacer, Infierno sin duda lo podía hacer, pues Infierno era una habilidad superior. Tras preparar los ingredientes, Yuuki volvió a activar su habilidad infernal. El sistema de seguridad contra incendios de la cocina donde se encontraba estaba desactivado. Esta era su cocina exclusiva. No había opción. Cuando Yuuki cocinaba con Infierno, los demás simplemente no podían estar en la misma cocina con él. Los períodos cortos estaban bien, pero durante un tiempo más largo, otros chefs no podían soportar las altas temperaturas. Los propios chefs tienen cierta resistencia a las altas temperaturas, tras pasar el día en cocinas calurosas. Pero el calor de Yuuki claramente superó su tolerancia. Así que la cocina de Yuuki era exclusivamente suya. Durante el período de prueba, todos los sistemas de seguridad contra incendios estaban desactivados, y solo él estaba dentro. A medida que las llamas se elevaban, la temperatura en toda la cocina empezó a subir rápidamente. Y mientras Yuuki cocinaba, un rico aroma empezó a extenderse por todas partes.
Tal como Yuki había pensado antes, el aroma que se liberaba al cocinar la carne de Cenicienta de pelo blanco era extremadamente rico, incomparable al de la carne común. Además, tanto la carne de res cocinada 2 veces como la carne de res estofada que Yuki estaba preparando tenían aromas muy intensos, lo que provocó que el olor se extendiera por un área muy amplia. A medida que el aroma continuó difundiéndose, la mayoría de las personas que paseaban al aire libre, trabajaban en los edificios o descansaban se sintieron atraídas por este olor. ¡Qué olor tan fragante! Ya es hora de comer, ¿verdad? ¿Está el Totsuki Resort preparando algún plato nuevo? Muchos huéspedes atraídos por el aroma comenzaron a preguntarse si el Totsuki Resort estaba investigando alguna nueva cocina. El olor viene de allá. Vamos a echar un vistazo. La gente, tanto de fuera como de dentro de los edificios, pronto se reunió cerca de la cocina. Sin embargo, como las cocinas no estaban abiertas al público, los turistas no podían entrar. Además, la cocina de Yuki era de uso exclusivo y ni siquiera el personal podía entrar casualmente. Al ver que cada vez había más invitados reuniéndose afuera, para evitar un incidente, el personal solo pudo informar a sus superiores. Pronto, incluso Jin Dojima fue alertado. Al llegar al lugar, también percibió el aroma seductor. Quedó muy sorprendido, pues era un aroma que nunca antes había percibido. Parecía carne de res, pero también un tanto diferente. Aunque no sabía qué estaba haciendo Yuki dentro, Jin Dojima sabía muy bien que primero tenía que resolver la situación actual. Chef Dojima, ¿están investigando algún plato nuevo? Por favor, necesito una porción ahora mismo. Al ver a Jin Dojima, algunos invitados no pudieron contenerse. Si no fuera por el Totsuki Resort, ya habría entrado a la cocina para disfrutar de un aroma tan tentador. Hola a todos, no estamos investigando nuevos platos. Esta cocina es la cocina exclusiva de un chef que actualmente está haciendo prácticas aquí. Jin Dojima también estaba indefenso. No quería hacer promesas casuales a los invitados, ya que no sabía qué estaba haciendo Yuki. Además, Yuki todavía era un estudiante. Solo estaba allí en Totsuki Resort para aprender. Volvería a Totsuki cuando comenzaran las clases. Ante la explicación de Jin Dojima, los comensales finalmente tuvieron que dispersarse a regañadientes. Sin embargo, antes de irse, insistieron repetidamente a Dojima y al resto del personal para que les informaran de inmediato si realmente había algún plato nuevo. Al ver partir a los invitados, Jin Dojima también respiró aliviado. Despidió a la mayoría de personal, dejando solo a unos pocos de guardia, mientras él mismo entraba directamente a la cocina. Tenía mucha curiosidad por saber exactamente qué estaba haciendo Yuki. Capítulo 19. La asombrosa carne de res cocinada 2 veces. Tío Dojima, las cosas afuera ya deberían estar más tranquilas, ¿verdad? Al ver a Jin Dojima entrar a la cocina, Yuki, que todavía estaba cocinando, preguntó. ¿Sabías lo que pasaba afuera, chico? ¿Qué demonios estás haciendo? Este aroma es increíble. Jin Dojima no pudo evitar preguntar tras percibir la fragancia que flotaba en el aire. El aroma que percibía en el exterior ya era intenso. En el interior, era aún más tentador. Bueno, con todo ese alboroto, es difícil no saberlo. Este es un trozo de carne especial que encontré hoy en el mercado. Yuki empezó a explicar. Naturalmente, sabía lo que ocurría afuera. Aunque el sentido que había potenciado era el tacto, no el oído, el olor de la comida también le proporcionaba cierto impulso a los 5 sentidos, pero no de forma exagerada. Incluso mientras cocinaba, era claramente consciente del alboroto exterior. En cuanto a si distraerse causaría problemas con el plato, no había de qué preocuparse. Con honor alimentario, podía realizar varias tareas a la vez con facilidad, incluso encargarse de 3 o 4 cosas a la vez. ¿Carne comprada en el mercado? ¿Qué tipo de carne es esta? Jin Dojima se sorprendió un poco. Al observar el plato que Yuki estaba cocinando, se dio cuenta de que la carne no había sido tratada con ningún aditivo inapropiado. Estaba seguro de ello. Según el vendedor, es carne de res. No estoy del todo seguro de los detalles, dijo Yuki, haciéndose el tonto. Después de todo, no podía seguir produciendo ese ingrediente. El cebo pequeño estaba demostrando ser poco fiable.
Cuando atacaba, obtenía cosas excelentes como los cuchillos de 7 estrellas y la carne cenicienta de pelo blanco, pero otras veces, simplemente extraía objetos inútiles. ¿Carne de res? Al oír esto, Jin Dojima se quedó aún más perplejo. Aunque Yuki ya había usado la carne para cocinar, aún se apreciaban algunas características. Por mucho que la mirara, no parecía carne de res. Cuando la probé, también pensé que algo no encajaba. Es completamente diferente a la carne que solemos ver. Pero mi toque evolutivo me dijo que no tenía nada de malo. Al decir esto, Jin Dojima asintió. Si el toque evolutivo de Yuki lo consideraba aceptable, entonces estaba bien. Después de todo, el toque evolutivo de Yuki estaba a la altura de la lengua divina de Erina Nakiri. Si hubiera algún problema con esta carne, no escaparía a sus sentidos. Con solo tocarlo, el toque evolutivo de Yuki podría detectar fácilmente cualquier anormalidad dentro del ingrediente. Pronto, Yuki terminó de cocinar. Para cuando llegó Jin Dojima, la cocina de Yuki ya estaba en su fase final. Él solo estaba dándole los toques finales. Al mirar los 2 platos que tenía frente a él, Yuki no pudo evitar maravillarse de lo increíblemente útil que era la habilidad infierno. No solo lo hizo imbatible en el control del fuego, sino que incluso aceleró su cocción. Así es, Yuki pasaba mucho menos tiempo cocinando que otros chefs, todo gracias a Inferno. Sin importar el plato que estuviera preparando, Yuki podía calentarlo con la mayor intensidad posible. Esto era algo que otros chefs no se atreverían a hacer. Por lo tanto, Yuki pudo ahorrar muchísimo tiempo en esta etapa y, aún así, asegurarse de que quedara perfecto. Tras preparar los 2 platos, Yuki invitó a Jin Dojima a probarlos. Al observarlos, y considerando que no tenía nada más planeado para la noche, Jin Dojima simplemente pidió que le trajeran una botella de vino. En cuanto a Yuki, naturalmente se limitaba a beber refrescos. Al fin y al cabo, su edad era un factor, y Jin Dojima no le dejaba beber alcohol. Además, a Yuki no le interesaba el alcohol. No lo bebería ni aunque se lo permitieran. Jin Dojima miró los 2 platos que tenía delante y dio un mordisco con entusiasmo. Sus primeros palillos fueron para la carne de res doblemente cocinada. En el instante en que la carne doblemente cocinada entró en su boca, una explosión de sabor, como una erupción volcánica, irrumpió en sus papilas gustativas. Este plato había llevado el control del fuego de Yuki al límite. Con solo un bocado de esa textura ardiente, Jin Dojima quedó completamente atónito. Más allá de eso, estaba la exquisitez de la carne de res cenicienta de pelo blanco. Este ingrediente no existía en este mundo, lo que llevó a Jin Dojima a dudar incluso de si realmente era carne de res después de un solo bocado. En cuanto a textura, era muy similar a la de la carne de res, aunque también algo diferente. Aún así, el sabor de esta carne era exquisitamente bueno. A pesar de que Jin Dojima había comido los ingredientes de primera calidad de este mundo, frente a esta carne, esos llamados ingredientes de primera calidad perdieron todo su color. No había otra opción. Este era el poder de los ingredientes del mundo de Toriko. Incluso con un nivel de captura inferior a 1, este ingrediente no era comparable con Food Wars. En ese momento, Yuki también probó la deliciosa carne de cenicienta de pelo blanco. Entonces, él y Jin Dojima comenzaron una batalla por la carne. Aunque Yuki todavía tenía carne de cenicienta de pelo blanco en su espacio de pesca, y con un suministro continuo de cebo pequeño, aún tenía posibilidades de conseguir más carne de ese tipo. Esta era la primera vez que Yuki lo comía. Solo había 2 platos en total. Aunque las porciones eran generosas, el apetito de Yuki y Jin Dojima era asombroso. Esta cantidad de carne no importa para 2 personas, una persona podría acabarla fácilmente. Así, los 2 comenzaron su guerra por apoderarse de la carne, mientras sus palillos chocaban como espadas. En poco tiempo, los platos que tenían delante fueron devorados por completo. Mientras tanto, en su afán por conseguir carne, Jin Dojima ni siquiera tuvo tiempo de beber su vino. No era que no quisiera beber, sino que simplemente no tenía tiempo. La razón era simple. Yuki lo superaba por completo en la lucha por la carne. Yuki comió la gran mayoría de estos 2 platos. Al fin y al cabo, Yuki contaba con las mejoras de toque evolutivo y honor gastronómico. Si hubiera querido, podría haber evitado que Jin Dojima comiera un solo trozo de carne durante toda la comida. Sin embargo, el último movimiento de Jin Dojima dejó a Yuki sin palabras.
De hecho, le pidió a alguien que trajera arroz y luego lo mezcló directamente con la salsa restante. A Yuuki no le sorprendió. Al fin y al cabo, eran ingredientes del mundo de Toriko. Incluso la salsa sobrante estaba deliciosa. Ni siquiera él mismo pudo resistirse a mezclarlo con arroz. Y así, una escena muy extraña se desarrolló en la cocina. Como director del Totsuki Resort, una figura prominente como Jin Dojima usaba salsa sobrante mezclada con arroz para acompañar su vino. Si la gente de afuera viera esto, probablemente se les saldrían los ojos de las órbitas. Yuuki, ve al mercado mañana. A ver si encuentras a ese carnicero. Compra toda la carne que tenga y, de paso, consigue su información de contacto. Después de comer y beber hasta saciarse, Jin Dojima recordó el importante asunto. Había probado esta carne y sabía lo excepcional que era, así que planeó que Yuuki la buscara de nuevo. ¡Qué cosas tan buenas! Tuvieron que comprar más. Capítulo 20. Fama del resort, cocina única bañada por el fuego. No hay problema. Al fin y al cabo, yo tampoco querría perderme una carne como esta. Yuuki asintió. Sin duda iría, incluso si la persona era alguien que él mismo había inventado. Tenía que al menos parecer convincente. Al día siguiente, Yuuki fue al mercado, aunque simplemente deambuló solo. Al regresar, le dijo a Jin Dojima que no había podido encontrar a la persona. Jin Dojima quedó algo decepcionado por esto, pero no se desanimó. En cambio, tras pedirle a Yuuki que describiera la apariencia de la persona, envió a otros a vigilar el mercado. Mientras tanto, Yuuki volvió a su rutina de estudio habitual, usando también un cebo pequeño para pescar una vez al día. Sin embargo, atrapar peces buenos no era tan fácil. En comparación con la captura de ingredientes especiales como la carne de cenicienta de pelo blanco, la mayoría de las veces capturaba elementos bastante inútiles. A medida que pasaba el tiempo, un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Yuuki también se había hecho un nombre en el Totsuki Resort, ganándose el apodo de Chef Inferno. Este título surgió principalmente del hecho de que había nombrado su propia habilidad especial Infierno. Por lo que otros simplemente usaron su habilidad como su apodo, finalmente decidiéndose por Chef Inferno. Este título fue reconocido por casi todos los huéspedes y el personal del resort, principalmente porque los platos que preparaba Yuuki eran tan distintivos, como si tuvieran una marca. La especialidad de Yuuki era la cocina asiática. Aunque había muchos chefs en el resort especializados en este tipo de cocina, los platos de Yuuki tenían una característica única. Eran extremadamente picantes. Debido a que Yuuki a menudo usaba su habilidad Infierno al preparar platos, la comida resultante tenía un sabor único y explosivo, tanto que cualquiera que la probara podía reconocerla inmediatamente como su creación. La noticia de la habilidad especial de Yuuki se difundió gradualmente, por lo que Yuuki recibió mucha atención durante este periodo. Muchos de los huéspedes que visitaban el Totsuki Resort lo hacían específicamente por sus platillos. Especialmente en los últimos días, el número de huéspedes en el resort fue increíblemente alto. Las líneas telefónicas de atención al cliente estaban prácticamente saturadas. Después de todo, el complejo turístico había hecho pública la situación de Yuuki. Solo estaba haciendo prácticas y volvería a la escuela al comenzar el trimestre. Así que, al acercarse el inicio de clases, el complejo estaba abarrotado. Yuuki dio la bienvenida a todos los visitantes. Después de todo, cocinar tan intensamente fue beneficioso para su desarrollo. Precisamente por eso, además del título de Chef Infernal, Yuuki también tenía otro apodo: Monstruo de la Resistencia. Su resistencia parecía inagotable, como si nunca se agotara. Si se tratara de cualquier otro chef, una cocina tan intensa lo dejaría exhausto y colapsado en 1 o 2 días como máximo. Pero Yuuki logró mantener este ritmo durante todo un mes, lo que realmente le valió la etiqueta de monstruo. Durante este tiempo, Ryokuro Kiba incluso intentó competir con Yuuki. Aunque Yuuki no planeaba enfrentarse a él, Ryo podía intentar competir con él en otros aspectos. Pero al final, Ryokuro Kiba quedó tan superado que se quedó sin palabras. Esta situación duró menos de una semana antes de que Ryokuro Kiba se rindiera. Yuuki estaba simplemente fuera de su alcance en todos los aspectos. Alice Nakiri también se sorprendió mucho. Después de todo, desmoralizar a Ryokuro Kiba hasta tal punto era realmente increíble. Era la primera vez que veía a Ryo tan destrozado. Tus prácticas terminan mañana y volverás a Totsuki.
¿Cómo te has sentido durante este periodo? Durante la comida, Jin Dojima miró a los tres y preguntó. Ha sido genial, muy gratificante. Aunque estaba muy ocupado, mis habilidades culinarias mejoraron rápidamente. Con un poco más de tiempo, debería poder alcanzar el nivel de chef de tercera clase. Yuki dijo con una sonrisa. Había experimentado la sensación de ser un estudiante destacado porque el esfuerzo daba resultados, pero ignoraba por completo las dificultades que esto implicaba. Ante tales avances, cualquier dificultad podría ser ignorada. Eso es para tus estándares. De hecho, con tus habilidades culinarias actuales, ya podrías ser considerado un chef de tercera. Jin Dojima negó con la cabeza. Descubrió que los estándares de Yuki para sí mismo eran muy estrictos. Yuki se sentía bastante impotente ante esto. Que fuera un chef de tercera clase o no lo determinaba el juicio externo, sino el sistema. Su estándar era el estándar del sistema. Solo obteniendo el reconocimiento del sistema podría obtener el cebo del crecimiento. De lo contrario, como dijo Jin Dojima, de hecho ya podría ser considerado un chef de tercera clase, todo gracias a la ayuda de honor de comida y toque evolutivo. El desarrollo de su toque evolutivo también avanzó con fluidez gracias al apoyo de Totsuki. Se enviaron continuamente grandes cantidades de ingredientes de todo el mundo, complementando la base de datos táctiles de Yuki. Anteriormente, carecía de suficiente acumulación de conocimientos, por lo que incluso si usaba su toque evolutivo para analizar platos, si bien podía identificar cuántos ingredientes y condimentos diferentes había, no podía reconocerlos todos. Pero ahora, aunque Yuki no se atrevería a decir que podía analizar todos los platos y recetas secretas del mundo, definitivamente podía analizar más del 99% de ellos. Por supuesto, el elemento más crucial seguía siendo el honor de la comida. Aunque este no mejoraba muy rápido, las mejoras que proporcionaba permitían que sus otros aspectos mejoraran rápidamente. Yuki también usó el honor de la comida para corregir rápidamente sus debilidades. Pronto, podría cumplir con el estándar del sistema para un chef de tercera clase. Solo se podía decir que los estándares del sistema eran altos. Yuki estimó que si el mundo culinario internacional también adoptara este estándar, muchos chefs de tercera clase probablemente serían degradados al nivel de chef senior. Solo alguien con tanta resistencia como tú lo encontraría gratificante. Pero tras unas prácticas aquí, mis habilidades culinarias han mejorado mucho más rápido que cuando estaba en Nakiri International. Alice Nakiri se quejó, y luego tuvo que admitir que un entrenamiento práctico tan estresante era realmente muy efectivo para perfeccionar sus habilidades. Anteriormente en Nakiri International, aunque participó en varias actividades y competiciones, nunca había trabajado en un restaurante real. Es normal. El entrenamiento de alta presión es la mejor manera de estimular el potencial. Y ustedes tres también han experimentado los dos próximos cursos especiales con antelación, por así decirlo. Dijo Jin Dojima con una sonrisa. El Training Camp y el Stagiaire, ¿no? Como Nakiri, Alice Nakiri sabía de qué hablaba Jin Dojima. No solo ella. De hecho, la mayoría de los estudiantes de Totsuki lo sabían. Al fin y al cabo, cada grupo de estudiantes debía pasar por estas evaluaciones especiales. Sin embargo, solo conocían el contenido general. Los detalles específicos se ajustaban cada año y estaban llenos de incertidumbres. Esta pasantía en Totsuki Resort fue equivalente a combinar el Training Camp y el Stagiaire. Por supuesto, haberlo experimentado de antemano simplemente aceleró su crecimiento con sus habilidades culinarias, no tenían necesidad de preocuparse por tales evaluaciones. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.